voy a leer algunos conceptos de cómo surge este concepto de paisajes culturales y después vamos a ver algunas láminas de 3 sitios que tuve el privilegio de poder evaluar para que se declararan Patrimonio Mundial. En los últimos 40 años relata una importante historia sobre la forma en que han evolucionado la interpretación y la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La convención se llevó a cabo en 1972 y fue realmente un acontecimiento a nivel mundial porque reunía 2 patrimonios que siempre estaban disociados entre sí para la salvaguarda de los mismos, que era el patrimonio cultural y el patrimonio cultural. 2 entes que estaban disociados que con la convención del 72 estuvieron ya reunidos en este gran concepto de la convención. Esto simboliza la naturaleza cambiante de la misma cultura. El concepto de monumento se ha modificado desde entonces. Antes, para nosotros un monumento, o para todo el mundo, era aquellos edificios insignes de culto de masa, las grandes catedrales, los grandes palacios, pero quedaban fuera los jardines, la arquitectura vernácula, la arqueología industrial. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene catalogados alrededor de 80.000 monumentos históricos, pero actualmente con el concepto que se ha ampliado de monumento, habrá alrededor de 500.000 de monumentos en la República Mexicana. En el transcurso de las últimas décadas, la perspectiva del patrimonio ha pasado a ser más holística, al integrar factores sociales, económicos, ambientales y tecnológicos, sobre todo sociales, porque realmente quien gestiona y administra la gran cantidad del patrimonio natural y cultural en el mundo es la gente que vive ese patrimonio, ¿no? Y también desde el punto de vista ya ahora ambientales, porque no puede estar disociado un edificio o un conjunto urbano de su entorno, de su paisaje. Realmente es la primera vez que estoy en Mazatlán, me avergüenza no conocer Mazatlán, de Culiacán he estado nomás 2 veces, pero ahorita nada más en la entrada de la facultad vi aquí a un lado un árbol enorme que es un enterolobium, que es un pitch, así le dicen en el sureste, que es un monumento, y tienen otras 2 ceibas, una tabebuya crisanta que es amarilla, que está en la norma 059, que está prohibida, ¿no? Pero veo que hay un patrimonio arbóreo importante, y ese árbol realmente es un monumento que tienen aquí atrás. El reconocimiento de los paisajes culturales constituye otro resultado significativo de esta evolución del concepto de monumento, ¿no? Esta expresión designa las obras conjuntas del ser humano y la naturaleza, desde terrazas cultivadas en majestuosas montañas hasta jardines y lugares sagrados. Había muchas reuniones en el Centro Patrimonio Mundial de cómo se podría administrar, gestionar un patrimonio de escalas a nivel territorial, porque si con un monumento, una catedral, se tenía problemas de administración, de gestión y su restauración, ahora imaginemos a nivel territorial, donde la gran mayoría de los componentes son seres vivos, ¿no? Como los árboles o el mismo ser humano. En todas estas discusiones se mencionaba que deberían de reunirse estos 2 grandes aspectos para poderlos conservar. Y en este sentido, cada paisaje cultural es único y es testimonio del genio creativo. Vengo con Juan Carlos del Colegio Sinaloa, vengo de Culiacán, y para mí mi sorpresa es que toda la carretera en este momento van a empezar a florear las tabegullas crisantas, que son amarillas, pero ya me imagino en un mes, cuando estén floreando, toda la carretera va a ser un color amarillo y rosa hasta acá. Entonces es un paisaje único, es un paisaje que es muy singular y que no hay en otra parte, y son testimonios del genio creativo, del desarrollo social y del dinamismo imaginativo y espiritual de la humanidad. Los paisajes culturales forman parte esencial de nuestra identidad colectiva. En ciertos aspectos, el concepto de paisaje cultural es novedoso. La UNESCO lleva más tiempo trabajando en el concepto de paisaje desde un punto de vista de un contexto mucho más amplio, pues la recomendación relativa a la protección de la belleza y el carácter de los lugares y paisajes
fue adoptada por los Estados miembros de la UNESCO hace 54 años, es decir, aproximadamente en 1962. En México había una ley que se promulgó en 1932, que es la Ley Federal de Monumentos, Zonas Típicas y Bellezas Naturales. En ese entonces México estaba declarando jardines, plazas, un apantle, un río, un árbol como monumentos. Entonces México estaba muy avanzado, estábamos declarando jardines históricos antes que la Convención del 72, y el único país que fue un precursor en la salvaguarda del patrimonio paisajístico es España, pero hasta 1934. México estaba avanzado en 1932, y por eso se salvaguardaba todas nuestras bellezas naturales, las fuentes. El Zócalo de la Ciudad de México está declarado zona típica en 1933, y 33 fue un parteaguas del país porque fueron el mayor número de declaratorias que se llevaron a cabo con esta ley. Pero la ley del 72, la Ley Federal de Monumentos, zonas históricas, artísticas y arqueológicas, dejó fuera las zonas típicas y las bellezas naturales, y se dedica nada más a la salvaguarda del bien inmueble, incluyendo zonas arqueológicas. Y estos conceptos de bellezas naturales y zonas típicas pasó a las leyes medioambientales. Pero las leyes medioambientales siempre van por la salvaguarda de aspectos a nivel territorial y no interesa prácticamente el nivel urbano o el nivel, digamos, de arquitectura singular. Entonces México dejó en la total indefensión el patrimonio paisajístico, cuando éramos los países de mayor vanguardia en el mundo en salvaguardar los jardines y los paisajes. Es hasta 1992 en que los paisajes culturales antes de 1992 de la convención que se da en ese momento no estaban reconocidos ni protegidos a nivel internacional, no había recomendaciones específicas para ello. Esta categoría de patrimonio mundial se da hasta 1992. Esta decisión demostró tener una gran trascendencia, dado que no solo se abriría la convención a un nuevo tipo de patrimonio, que destaca la interacción entre el ser humano y su entorno natural, sino que además contribuía a la inclusión de regiones del mundo con escasa representación como África subsahariana, el Pacífico y el Caribe. Actualmente hay 88 sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO en la categoría de paisajes culturales. En la 36ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO de 2011, se aprobó el último instrumento jurídico de la UNESCO en el ámbito de la cultura, que es la recomendación sobre el paisaje urbano histórico. Aún todavía no ha habido declaratorios de este tipo de sitios con esta categoría, es muy nueva, se están estableciendo todos los instrumentos para realizar las recomendaciones internacionales de este patrimonio, y que paisaje urbano histórico va a incluir lo que es la arquitectura contemporánea, ¿no? Conjuntos de arquitectura contemporánea. Ese siglo XX realmente había quedado fuera de la salvaguarda de la Convención de la UNESCO, que prescribe un enfoque integral para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades históricas y subraya la necesidad de la participación directa de las comunidades afectadas en la determinación de políticas y estrategias. Los paisajes culturales hablan de las comunidades que les han dado un simbolismo, una forma y los mantienen. Regresando al tema de paisajes, en sus diferentes manifestaciones se traduce en una preocupación que se remonta a las primeras sesiones del comité. En el año de 1984, en la ciudad de Buenos Aires, hubo una larga discusión por Chabanson de Francia, hablando de los paisajes rurales que contienen destacadas fusiones de elementos naturales y culturales y que presentaban problemas de diferentes órdenes. El primer problema era la identificación de los paisajes en una armonía y de una belleza excepcional creados por la mano del hombre, y se ponían ya como ejemplo las terrazas de arroz del sureste de Asia, que vemos aquí en estas láminas, en estas láminas, donde es un paisaje productivo de arroz y que realmente se crea una impronta en el territorio muy singular que no hay en otra parte del mundo, ¿no? Tiene un valor universal, un valor único y que es auténtico e íntegro. Tiene un riesgo enorme que si baja el costo del arroz y se puede perder parte de lo que es este gran paisaje. Y el problema de que los costos, o sea, quien impone
los precios en este tipo de situaciones como el arroz o el café, que lo vamos a ver más adelante, no tiene nada que ver con la comunidad y el territorio que los origina, sino de otros entes internacionales de especulación. El segundo problema se refería a su evolución, al equilibrio, transformación, regresión de estos paisajes vivos. Y por lo tanto la UNESCO ha establecido ya desde hace 20 años que para proponer un sitio patrimonio mundial, este tiene que venir con un plan de manejo específico para que pueda garantizar su sobrevivencia. El tercer problema es su integridad y el esfuerzo conjugado que representa su gestión y su mantenimiento, y para el cual los gobiernos locales y los gobiernos federales deben tener instrumentos específicos de salvaguarda y de gestión de estos paisajes culturales que además ya están tutelados por el mundo, ya es patrimonio del mundo y no de esa localidad en lo específico. Estudiando los paisajes rurales, como las terrazas de Bali, las colinas de Florencia o los lagos de Inglaterra, se observaba que la naturaleza y cultura estaban estrechamente ligados, ya que la convención es el único instrumento jurídico que los reúne, aunque hay una cierta incoherencia todavía en la Convención de Patrimonio Mundial 72, porque dice el artículo 1, patrimonio cultural, evoca el aspecto natural de algunos bienes culturales. O sea, si hay alguna catedral y también tiene que salvaguardarse su entorno y sobre todo aquel natural. Pero el artículo 2, que habla sobre el patrimonio cultural de la Convención, no evoca el posible aspecto de cultural de un bien natural. Es decir, que si es un bien natural, no hace mención, no hace mención de un bien cultural. La idea de monumento, de edificio aislado, se había ido rompiendo y ampliando en la mente de los intelectuales hacia el entorno y el medio. Es decir, ya los edificios ya no se veían que habría que salvaguardar una única y exclusivamente lo que era lo arquitectónico, lo mineralizado, lo que está construido, sino también su entorno, porque toda la arquitectura surge con un entorno, ya sea que modifica el paisaje o se inserta en el mismo paisaje y le da cierta singularidad. Ya no era solo el palacio, sino conjuntos más modestos, la arquitectura popular, el tejido urbano. Poco a poco el sentido de patrimonio y monumentos se fueron ampliando, saliendo de sí mismos, transformándose en sí mismos de patrimonio cultural, patrimonio natural y ambos dos paisajes culturales. El comité estudió en su 10ª reunión en París, 1986, que la noción de naturaleza modificada por el hombre podría ser empleada con precaución y que podría ser conflictiva, mostrándose también preocupado por las alteraciones que esos paisajes podrían tener en el futuro y la dificultad de su gestión. En su 12ª sesión, en Brasilia, 1988, se acordó que no existía ninguna razón para que el ICOMOS es el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, que es un organismo consultor de la UNESCO, es organismo a UNESCO, y que además tiene diferentes comités científicos, y que estos comités tienen una tarea específica en cada una de las áreas de patrimonio. Yo tengo el honor de pertenecer al Comité de Paisajes Culturales, ICOMOS, y está ligado a la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, ICOMOS, IFLA, y que somos los asesores de la UNESCO para las declaratorias de patrimonio mundial en la categoría de paisajes o para declarar un sitio que pase a la lista en riesgo, o también dar recomendaciones a algunos sitios para su salvaguarda. Y también está el otro Consejo Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es IUCN, que ellos se dedican más a la cuestión del patrimonio natural. Pero los paisajes culturales se tiene estos dos asesores, ICOMOS y IUCN, para las declaratorias. La fecha de 1992, como ya lo había mencionado antes, representaba un hito importante en el desarrollo de la Convención, de la que formaban parte 132 estados, y la lista del patrimonio mundial se elevaba a 358 bienes inscritos. En una reunión en Petit-Pierre, en Francia, entre expertos de Australia, Canadá, Egipto, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Sri Lanka, Reino Unido
Miembros de ICOMOS, IUCN, IFLA y el Centro Patrimonio Mundial estudiaron con detalle las orientaciones o las guías, decidiendo dar entrada a la lista del Patrimonio Mundial a la nueva figura de paisajes culturales, que hasta hace 2 años teníamos ya declarados 88 paisajes culturales a nivel mundial. Elaboraron un documento que indica: los vestigios inmateriales y su interacción con la naturaleza son particularmente significativos porque constituyen el paisaje cultural colectivo. Solo su conservación nos permite considerar las culturas autóctonas con una perspectiva histórica. El paisaje cultural ofrece a numerosas poblaciones autóctonas un marco histórico y cultural. Con esta nueva categoría de paisajes culturales se solucionaban estas grandes discusiones de incluir numerosos bienes, rutas, caminos, canales, montañas, lugares sagrados, espacios monásticos, por la dificultad de su evaluación o por cuestiones jurídicas se habían quedado fuera de la lista del Patrimonio Mundial. La inclusión de los paisajes culturales en la lista del Patrimonio Mundial desarrolló una serie de acciones encaminadas a profundizar en interrelaciones, aspectos socioeconómicos, turísticos, geográficos, de concientización de la sociedad, formación de especialistas, etc. Desde 1993 se realizaron numerosas reuniones temáticas en diferentes países porque la UNESCO empezaba a difundir todo este tipo de conceptos de paisaje cultural, y las reuniones técnicas que se realizaban en diferentes países era para empezar a habilitar expertos para la salvaguarda de este tipo de patrimonio cultural. Abarcando simultáneamente el patrimonio cultural y el patrimonio natural, se incrementa la relación de sus actividades con otras convenciones y recomendaciones culturales y de medioambientales relativas a la biodiversidad y la sustentabilidad. El ICOMOS lo que observa en una evaluación son valores universales que tengan una relevancia desde el punto de vista de sus facturas arquitectónicas o paisajísticas, y la IUCN lo que hace es destacar el valor del patrimonio natural, de la vegetación, principalmente de la fauna, pero ya desde el punto de vista científico de cada una de estas áreas. Se ha convertido en uno de los instrumentos más importantes para el desarrollo fijado por las Naciones Unidas a comienzos del siglo XXI, particularmente en su objetivo 7, que menciona asegurar un medio ambiente durable en colaboración con otras organizaciones de las Naciones Unidas, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales concernidas, y proteger algunos de los principales ecosistemas y sitios de gran diversidad. La convención puede ser un motor de desarrollo económico y contribuir a la reducción de la extrema pobreza y al hambre. Por ejemplo, se declaró Patrimonio Mundial los 5 pueblos Cinque Terre en la parte del norte de Italia, ¿no? Que se producía mucho el vino, un vino muy bueno, Chaquetrá, y también se producía aceite de olivo, ¿no? Pero quedó abandonado después de la Segunda Guerra Mundial. Estos 5 pueblitos bellísimos sobre una ribera que ve hacia el mar del paraíso, la gente, los muchachos iban a trabajar a Australia porque no había opciones de vida en Cinque Terre. Pero a la declaratoria de Patrimonio Mundial, la comunidad se reunió de los 5 pueblos y decidieron formar un parque nacional de Cinque Terre, y su plan de manejo establecía que habría que recuperar las terrazas de vid de esta uva muy especial que se llama Chaquetrá. Entonces toda la población se puso de acuerdo y en realidad expropiaron todo el territorio, y entonces llamaron a los jóvenes y a los jóvenes les dijeron: te damos 1 hectárea para cultivar la uva y producir el vino de Chaquetrá, y de esta manera el pueblo podría regenerarse. El gobierno lo que hizo, no les dio dinero para restaurar terrazas, no les dio dinero para la uva en lo absoluto, sino lo que hizo el gobierno italiano es colocar el vino Chaquetrá en los mejores mercados del mundo, en París, en Tokio, en Nueva York, en todos los grandes mercados. Entonces empezaron a producir el vino Chaquetrá y se fue restaurando prácticamente con la misma comunidad todo este paisaje cultural. Y bueno, una botella de Chaquetrá, el más barato, anda 25, 40 euros. Entonces de ahí se empezaron a regresar toda la gente que había expulsado este territorio, y ahora son boyantes, ¿no? Ser agricultor en Cinque Terre es tener una posición, un estatus y además muchos recursos. Los señores tienen
bueno, hasta Maseratis, ¿no?, de coches, y lo hace el paisaje de patrimonio mundial en la categoría de paisajes culturales, que debe ser gente experta. Los paisajes culturales, menciona doña Carmen Añón, son un instrumento importantísimo para ayudarnos a encontrar un lenguaje común, una verdadera civilización mundial en un camino difícil pero no imposible de encuentros, comunicación y paz. Morfología de los paisajes culturales. La UNESCO en el 92 especificó qué subcategorías de los paisajes culturales serían los que tendrían ese matiz de patrimonio mundial. Entonces hizo tres categorías. La primera categoría es el paisaje claramente diseñado o construido por el ser humano. Desde el punto de vista ahí entran todos los jardines y los grandes parques, las villas italianas, Versalles, Chantilly, Marie-le-Roi, incluso hasta Chapultepec o la Alameda, ¿no?, que son paisajes claramente definidos por un artista o por la misma sociedad. Y la otra categoría es el paisaje evolutivo, y en este sentido se divide otras dos categorías. El paisaje evolutivo es el paisaje relicto y el paisaje vivo. El paisaje relicto son aquellas huellas de la historia que están presentes actualmente, pero que la sociedad ya no las vive. Son prácticamente todas las zonas arqueológicas, ¿no? Entonces, un paisaje relicto que está presente, pero que ya no vive, como Templo Mayor en la Ciudad de México. El otro patrimonio es el paisaje evolutivo vivo, que genera como tal, tiene un uso en la época primigenia, o sea, cuando inicia, y sigue ese paisaje vivo. Ha evolucionado en el tiempo, pero no ha perdido sus características, no ha perdido su autenticidad o su integridad. La última categoría es el paisaje asociativo, que no necesariamente puede tener facturas arquitectónicas o estéticas, sino que está asociado a algún hecho relevante del país o del mundo que está proponiendo esa candidatura. Alguna ruta sagrada, o por ejemplo en México, la Ciudad de México, el Paso de Cortés, que es donde llegó Cortés, que es el paso entre los volcanes del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Aunque no tiene algún elemento arquitectónico, facturas de un jardín en específico, pero es un sitio asociado a un hecho histórico de esta nación. Bien, ahora este es el paisaje agavero, el cual me tocó la evaluación desde el punto de vista documental, porque el ICOMOS lo que hace es mandar a un experto al sitio para hacer la evaluación del dossier, del expediente, y visitar toda el área que se va a proponer en la declaración. Y hay otro experto de ICOMOS que hace la evaluación documental, analizándolo desde el punto de vista de la convención y de las recomendaciones de las leyes internacionales. Este es Huachimontones, que es una zona arqueológica 1000 años antes de Cristo, cerca del volcán de Tequila, y que forma parte de la poligonal de Patrimonio Mundial. Tequila significa cuchillo que corta, o sea, obsidiana, y es las minas de obsidiana más importantes del mundo. Entonces estos Huachimontones se pensó incluirlos dentro de esta área de amortiguamiento, porque son realmente únicos en el país. También están las Yácatas, que son otras pirámides circulares en Michoacán, en Tzintzuntzan, que son similares. Anteriormente sí se explotaba digamos, el jugo de los magueyes. Aquí tenemos a Mayagüel. Este es el códice florentino, cómo cosechaban todos los magueyes, donde producían el pulque, ¿no? Que después en el códice hay otro códice en el cual se ve un rayo que cae al corazón del maguey, y bueno, lo cuece, y después de ahí sacan un jugo y empiezan a producir otro tipo de vino. Y bueno, estas son algunas figurillas de 300 años después de Cristo, están en algunos museos, donde vemos cómo están cargando ya la piña del agave. En el siglo XVI se producía mucho, ellos le llamaban vino de tequila, ¿no? Incluso en Michoacán vino no es el vino tinto, sino vino se decía al brandy, al tequila, todo, ¿no? Entonces vino de tequila, pero no se consumía en el siglo XVI ya el vino europeo, el vino tinto, vino blanco. Entonces se prohíbe la producción del tequila, y empiezan a aparecer destilerías clandestinas en las barrancas, ¿no? Y que todavía encontramos huellas de los mismos donde hay alambiques. Este alambique llega en el siglo XVI,
y ya es cuando empieza a surgir ya el tequila, que es con un destilado del agave, ¿no? Este es el volcán de Tequila, y bueno, todos sus campos, que es muy importante porque la tenencia de la tierra ha sido del siglo XVI y XVII. Toda la distribución de estas parcelas son históricas, y después vemos esta distribución de los agaves, que además es un paisaje sumamente atractivo para las fotografías, y son el agave tequilana Weber con sus hojas turgentes de color azul cenizo, ¿no? Y que forman toda una textura increíble en los campos de toda el área de Tequila. Se salvaguarda, digamos, toda la producción del área de Tequila con una denominación de origen controlada. Eso logró, digamos, que se declararan algunas zonas específicas y que puedan estar en la norma oficial del tequila, una denominación de origen del tequila. Bueno, son parte de lo que eran las antiguas industrias, y vemos todas las barrancas, todas las terrazas completamente cultivadas de esta planta importante. Ahora, anteriormente era polinizado los diferentes agaves con los murciélagos, que ya no existen. Entonces ahora se producen a través de hijuelos, y una de las señalizaciones que se hizo al gobierno es de que tienen que tener mucha atención con alguna plaga, porque si llega una plaga y mata la planta madre, acaba completamente con todo este paisaje. La empresa Sausa está haciendo modificaciones genéticas del agave. No quiere esperar 7 años para que pueda producir, sino quieren en un año. Es más, si fueran un mes como los pollos, pues más rápido, no quisieran. Pero eso traería un problema, porque como es a través de plantas madres, puede acarrear un problema genético de las plantas y desaparecer este paisaje muy singular. Bueno, esta es la plantación de los hijuelos. Ahora, el cerro de Tequila tiene un encino endémico del sitio, unos juníperos, y este encino era con el que almacenaban en el tequila en las barricas de encino, pero este encino no pinta, entonces el tequila siempre era blanco. Bien, este es el sitio del paisaje cafetero en Quindio, en Colombia. Es una ciudad, un paisaje del siglo XIX totalmente modificado para la producción del café. Pero este café genera una arquitectura específica, la arquitectura de los espacios abiertos y todo lo que es la agricultura, las terrazas, y todo gira alrededor del café. Y podemos ver toda la arquitectura tradicional del siglo XIX de este pueblito de Quindio con una manera tradicional, y que se conserva algunas de las fincas dentro de todo el conjunto de las terrazas de café. Veamos que también el territorio completamente está modificado por la mano del hombre, pero con un producto que después lleva al mundo, que es el café, el degustar el café como el tequila, ¿no? Bueno, en el tequila, cuando se lleva a propuesta a Patrimonio Mundial, se reúnen los 132 países y votan para ver si es aceptada o no es aceptada la candidatura. Se produjo un tequila especial para ese momento y se les llevó el tequila al Centro Patrimonio Mundial. Y bueno, café es otro producto que consume el ser humano, pero es producto de un paisaje. Ahora, este paisaje, la recomendación que se hizo es que debe dialogar muchísimo el gobierno colombiano con los diferentes entes, como en algunas empresas en Nueva York o en Inglaterra, que son los que ponen el costo del café. Y si el costo del café se desploma este paisaje, ¿no? Como lo hicieron hace 3 o 4 años, el café valía poco y nada. Y bueno, la arquitectura toda está en relación a ese paisaje cafetero, ¿no? Los caidizos, los portales, los patios, y la gente es orgullosa del sitio. Como ellos, cuando a mí me tocó hacer una evaluación de Cinque Terre en Italia, después de la declaratoria de Patrimonio Mundial, y cuando hablamos con los campesinos, que les va muy bien económicamente ahora, ellos nos decían es que nosotros somos Patrimonio Mundial. O sea, el sitio tiene éxito cuando la misma gente se siente Patrimonio Mundial. Ven las terrazas cultivadas, y hay una parte de café de sombra, y es muy especial, y que está en una parte de este territorio. Los patios, las tiendas, las casas, todo gira alrededor de la industria de la plantación del café. Estos grandes balcones de madera, se conserva intacto todo el pueblo, ¿no?, de Quindio, y los colores muy
muy vivos. Algunas de las grandes terrazas para estar vigilando todo el área que no sea saqueada. Y bueno, todo el territorio completamente modificado por la mano del hombre. Este es Río de Janeiro. Ahí está, me tocó la evaluación, pero in situ. La declaratoria. Río de Janeiro había sido propuesto en el año 2000 y su candidatura había sido rechazada. Se había propuesto como patrimonio cultural, pero Río de Janeiro había destruido prácticamente su centro histórico. Ya no había arquitectura histórica, era muy poca, muy singular. Entonces en esta categoría realmente no podía ser declarado patrimonio mundial. Y se regresa a la candidatura y se propone que se inserte en la categoría de paisajes culturales. Entonces elaboró todo el dossier o el expediente Río de Janeiro para el paisaje cultural carioca del mar, las montañas y su arquitectura. Este es Capanema, el edificio del Ministerio de Cultura en Río de Janeiro, de Lucio Costa y Oscar Niemeyer, y los jardines del maestro Burle Marx. Aquí, por ejemplo, en esto era un proyecto de Le Corbusier, pero no se realizó. Entonces lo lleva a cabo Lucio Costa, Oscar Niemeyer, pero después de construido Le Corbusier hace un dibujo de este, y mucha gente le atribuye este edificio a Le Corbusier cuando es de Oscar Niemeyer. Además de su paisaje de mar, de montañas y de arquitectura, son todas las fortalezas que se encuentran en toda la bahía de Guanabara, de Río a la entrada. Son unas fortalezas del siglo XVI, XVII y XVIII que son espectaculares y están intactas. Entonces, por ejemplo, el que se encarga de la salvaguarda de todas estas fortalezas es un capitán del ejército brasileño, pero el tipo es doctor en conservación y restauración de monumentos. Entonces tiene los monumentos de una manera extraordinaria. Este es Copacabana con toda la obra de paisajística del maestro Roberto Burle Marx, con todos estos mosaicos indicando como olas de agua y los mosaicos de la tradición portuguesa, ¿no? Entonces realmente son unos grandes tapetes de pintura que los lleva hacia la parte de los pavimentos. Bien, este es el mar, la arquitectura y el Parque Tijuca. Ahora, el Parque Tijuca está al centro de Río de Janeiro y en el siglo XIX lo habían modificado completamente, lo habían deforestado para producción de café, de ganado, pero se dieron cuenta que al destruir su parque, su gran paisaje, pues realmente la ciudad iba a deteriorarse muchísimo. Y desde hace un siglo empezaron a reforestar Parque Tijuca y ahora es realmente un parque esplendoroso. Tiene tradición en los jardines. Este es el paseo público del siglo XIX y ven las fortalezas y el paisaje, cada una de las visuales son diferentes, ¿no? Todas estas son museos, se pueden visitar y están realmente en una condición extraordinaria. Estas son las visuales desde el Corcovado, vemos río abajo, el Pá de Azúcar o Piloncillo, ¿no? Esto se hizo la recomendación para que todos estos números de antenas que se encuentran en la parte alta de la montaña se convierta en una sola antena maestra y desaparecer las demás. Este es el paisaje recuperado por ellos del Parque de Tijuca. Regresó el agua, regresó la fauna y realmente es un espectáculo el Parque Tijuca. Y unas visuales, y las montañas, todas las montañas tienen nombres sagrados, están identificadas por la población. Y veamos que acá está abajo Río de Janeiro y todo rodea el Parque Tijuca. Hay una singularidad de la declaratoria. Siempre se hace un polígono, que es la parte esencial del paisaje cultural, y después una área de amortiguamiento, una zona buffer. Y esta zona buffer de amortiguamiento, los cariocas habían puesto las favelas. Entonces hubo una discusión, ¿por qué las favelas, si están ahí, las vamos a declarar patrimonio mundial? ¿No? Como la Ciudad de México, ciudades perdidas. Pero ellos, su justificación era de que si estaba en el área de amortiguamiento de las favelas, ya no iban a crecer más, y tenían un proyecto verde para que todo el verde del Parque Tijuca fuera a invadir a las favelas y se convirtieran en ciudades verdes. Y bueno, en ese momento estaba el ejército, o sea, es una área muy conflictiva, y el ICOMOS tomó la sugerencia de que sí estuvieran las favelas en el área de amortiguamiento. Bueno, las vistas son realmente espectaculares de Río. Este es el Parque Flamengo.
de maestro Burle Marx. Burle Marx era un artista, un connotado artista de Río de Janeiro, que su papá lo manda a estudiar a Alemania, a estudiar piano y artes, pero sobre todo piano. Su papá decía que tenían que estudiar piano, él no le interesaba el piano. Su mamá cultivaba rosas, entonces él tenía una pasión por las plantas y se fue a Europa, pero se fue al Jardín Botánico de Kiev y se pasó todo el año, no fue a estudiar el piano, pasó todo el año ahí viendo las plantas y estudiando plantas brasileiras. Y cuando regresa a Brasil, bueno, su papá está furioso, fúrico, y conoce en una fiesta a Oscar Niemeyer y a Lucio Costa. Entonces Lucio Costa le pregunta al joven qué hace. Dice, bueno, me gustan los jardines, las flores. Entonces le invita a hacer el jardín de Capanema y después lo invitan a hacer todo el paisaje de Brasilia. Entonces de ahí se volvió muy célebre Burle Marx, y esto es una huella impresionante en el paisaje porque no disturba, digamos, toda la cuestión de las montañas, arquitectura de Lucio Costa, y todos los caminos parecen contemporáneos hoy día, ¿no? Respeta mucho el entorno del paisaje. El Corcovado, que es un landmark, un símbolo de Río, está salvaguardado. Aquí tenían ellos un proyecto de una arquitectura horrorosa porque querían hacer restaurantes, hoteles y todo eso, pero con unas cajas de vidrio oscuro feas, ¿no? Con ganas. Entonces la UNESCO propone que no se lleve, si hay la declaratoria, no se haga este sitio, sino que se convoque a un concurso internacional, pero que las directrices de esta arquitectura deben estar basadas completamente entre todo el paisaje y que tiene que armonizar con él y no ser una disonancia y no destruir las visuales. Bien, esta es la vista desde el mar, este gran frente de mar con sus montañas en la parte superior, que realmente le hacen un valor único en el mundo, ¿no? Ahora, estas son otra de las fortalezas, veamos, creo es Santa Cruz y San Luis, pero veamos que están en las montañas y se mimetizan de una manera extraordinaria. Aquí viene la montaña, se extiende la misma arquitectura. Era muy difícil pasar la bahía de Guanabara si no estaba vigilado por las fortalezas. Veamos, esta es fantástica, Sao Chao del siglo XVI. Esta otra que está hacia la entrada en el mar, que parece como una nave, ¿no? Flotando en el mismo, y siempre esta visual de esta montaña extraordinaria que es el Pal de Azúcar, que lo vemos aquí, con un funicular de principios del siglo XIX. También se hizo la propuesta de que se hiciera la restauración de los cables y del funicular. Este es el jardín botánico del siglo XIX en las faldas de la montaña de Tijuca, y aquí por la conmemoración de la evaluación se estaba sembrando una Rosistonea regia. Bien, este es el Parque Flamengo, Lucio Costa. Todos son la arquitectura de los jardines de Burle Marx, ¿no? Y siempre enfatizando las visuales hacia las montañas. Veamos Oscar Niemeyer, Museo de Arte Moderno, estas arquitecturas. Cada árbol tiene una arquitectura específica, tiene una estructura biológica que los arquitectos la identificamos y tratamos de ubicarla desde el punto de vista geométrico en algún paisaje, pero que sea muy singular, y cada árbol es distinto entre uno y otra especie. Bien, este es el sitio Burle Marx. Burle Marx realizó alrededor de 1500 proyectos, de los cuales se realizaron alrededor de 800, 900. Es el arquitecto del paisaje más importante del siglo XX en el mundo, ¿no? Y Burle Marx es un tipazo, una gente que iba al Amazonas a estudiar la vegetación, traía las plantas y las semillas y las plantaba en su casa, que es en San Pedro de Avica, un pueblito lejano del Río de Janeiro, como unos 200 kilómetros, y aquí plantaba todo lo que traía del Amazonas, lo producía y lo llevaba a sus jardines. Entonces eran unos jardines singulares que nadie podía competir con él. Hay unas Victorias Regias, que son unos nenúfares que tienen como 2 metros de diámetro, que viene del Amazonas. Entonces Ana Rita Sacarneiro está restaurando estos jardines, pero no puede otra vez localizar las Victorias Regias porque hay que ir al Amazonas a traerlas, ¿no? Y es imposible en este momento. Y Burle Marx, un gran artista plástico, él hace pintura y dice: mis pinturas son jardines. La pintura la hace jardín y el jardín la hace pintura. Este es el sitio Roberto Burle Marx. En la candidatura propuse a la ICOMOS internacional
de que se incluyera la obra de Burle Marx dentro de toda la propuesta del Río. Y como me comentaba que no podía aceptar esto de que yo incluyera el sitio Burle Marx o la obra de Burle Marx, porque el expediente se tendría que regresar a la UNESCO y entonces tendría que volverse a hacer otra evaluación. Y bueno, Brasil estaba presionando muy fuerte desde el punto de vista diplomático, porque Brasil iba a tener el Mundial, va a tener las Olimpiadas y además Patrimonio Mundial Río de Janeiro. Entonces la presión era muy fuerte, ¿no?, de Brasil hacia la UNESCO de que se hiciera la evaluación. Entonces retiré la propuesta de que se incluyera la obra de Burle Marx. Pero Burle Marx estamos trabajando en ello con la Universidad de Río para hacer la declaratoria de la obra de Burle Marx en un futuro. Es desde su casa. Veamos aquí estos amates increíbles, cómo sus raíces bajan y después todos los grandes cubresuelos que tienen. Se usa poco pasto o no a nada pasto. El pasto en México lo trajo Carlota en el siglo XIX. Pasto inglés, quería todo ver como los ingleses, ¿no? El pasto no es mexicano y además eso del pasto es un problema de mantenimiento, utiliza mucho recurso hídrico, hay que estar podando y es un lío, ¿no?, desde el punto de vista ambiental y de mantenimiento. Entonces veamos las diferentes plantas, que son unas bromelias increíbles, de cómo él empieza a componer esta arquitectura vegetal que es funcionalismo, pero tiene esta impronta un tanto de una arquitectura, digamos, romántica, y hace unas combinaciones de texturas entre hoja grande, hoja pequeña, los colores, los diferentes matices de verde, algunos acentos morados, palmeras. Todo esto está completamente diseñado, planta por planta, está ubicada desde el punto de vista geométrico, no es una disposición casual o espontánea. Vemos aquí, bueno, la parte del goteo de la fronda de este gran amate, estas otras herbáceas que están alrededor y los caminos que se pierden, y va viendo un espectáculo, paisajes escénicos entre uno y otro de los lugares, ¿no? Los caminos se esconden alrededor. Bueno, estas son unas cícadas muy antiguas, son algunos agaves, incluso mexicanos. Estas son cícadas. Doctor, sí. Se tiene que alejar un poco de las bocinas, o sea, acérquese más a la pantalla para que no haga vicio con las bocinas. Bien, estas son unas cícadas de la época de los dinosaurios, y en su casa la construye con muchos de los materiales de las demoliciones que hubo de Río de Janeiro, que realmente Río de Janeiro ya no existe un centro histórico, hay una que otra iglesia, pero su patrimonio lo han destruido. Entonces él utilizaba mucho de las piedras de los edificios caídos para hacer su casa. Él fue colaborador de Burle Marx, fue director del sitio Burle Marx, y me comentaba estos leones, bueno, los leones que siempre salvaguardan la casa y todo eso, ¿no? Pero en San Pedro de Avica, un pueblito de Río, y llamó a un alfarero y le dijo que quería que le hiciera 2 leones, pero el alfarero le comenta, no, es que yo no conozco los leones, no sé cómo son los leones. Dice, es un perro con melena. Entonces pues le hizo el perro con melena aquí, y son sus obras que más salvaguarda Burle Marx, ¿no?, sus perros con melena. Y son bien bonitos porque le hizo como caireles al león. Y bueno, estas son sus pinturas de Don Burle Marx, ¿no? Es un personaje, era un personaje del Renacimiento, ¿no? Era muy culto. Y veamos nada más, todas las líneas son perfectas en cada uno de los aspectos. Y la arquitectura vegetal está completamente geometrizada, no es una arquitectura casual, ¿no? O sea, cada árbol, cada palmera tiene su lugar. El paisaje está hecho de visuales. Uno las amplía, las reduce, hace ventanas paisajísticas, utiliza la vegetación para cubrir disonancias. Es decir, nosotros como arquitectos del paisaje vamos a trasladar nuestro bagaje cultural a los visitantes, a quien va a vivir ese paisaje. Entonces, si tenemos un bagaje cultural amplio desde el punto de vista de la cultura y de las plantas, de ese paisaje, comprender el paisaje donde intervenimos, bueno, nuestra intervención va a tener repercusión en la sociedad.
Por ejemplo, él hacía algunos elementos libres para que el catalejo, el ojo, pueda ir hacia acá o enfatizarse en algunos elementos arbóreos. Bueno, acá era una de las fuentes, siempre con material de demolición. Bueno, aquí vemos, a ver, creo que hay otra foto. Este de aquí es un Pseudobombax ellipticum, que es en Oaxaca le llaman coquito y le llaman amapola en Campeche, y bueno, nosotros le decimos clavellina, pero es mexicana y es viejísima y estaba en Río, y él nunca vino a México. En Culiacán, bueno, están plantando mucha tabebuya rósea y vi en una banqueta ahí una clavellina. Entonces se puede dar acá clavellina, es un árbol realmente fantástico, espectacular. Bueno, aquí son algunos rincones, ¿no?, de bromelias con diferentes colores, una cícada, unas palmeras, y vean cómo diseña toda esta parte. Y atrás está la casa, se mimetiza con las montañas. Y también hace diseño de mosaicos, hace alguna escultura, pero todo, si lo vemos, es una geometría muy definida, digamos, todos estos mosaicos, que después los convierte en jardines, sus pérgolas dentro de su casa, esos grandes amates con las raíces. Este era su taller. Todavía él muere en 1994, cerca de 87, 88 años, y comentó en una conferencia de prensa que antes de morir él quería hacer toda otra expedición al Amazonas, y a los 80, casi 90 años, se fue al Amazonas nuevamente para traer plantas. Bueno, vean, esta es una maravilla. Y México tenemos también una gran biodiversidad en plantas, ¿no? Todos los arquitectos tenemos un recurso extraordinario. Vean, este es el Bajar y tiene abajo sus lagos. En esta parte, esta piedra, el director del museo la empezó a mover y la estuvo restaurando, y la gente del pueblo se dio cuenta, fue, lo detuvo y lo demandó. Lo demandó al pobre director. Entonces estaba en un pleito de años, porque lo iban a meter a la cárcel por destruir patrimonio nacional, y la gente lo conserva. O sea, la gente está siempre pendiente de ellos. Bien, este es el último que les voy a mostrar, una cuestión patética, que es Xochimilco, los jardines flotantes de México. Bueno, tenemos aquí los grandes jardines prehispánicos, Tecutzingo, Texcoco, del rey Nezahualcóyotl, el Peñón de los Baños, que era el jardín de cacería de Moctezuma, que ahora tiene las antenas del aeropuerto. Está Tenochtitlán, Chapultepec, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco y Chalco. Gran cantidad de códices hablan sobre Xochimilco y su producción chinampera. Este es el plano atribuido a Cortés. Vemos aquí en la primera parte lo que es el Templo Mayor, con las grandes casas de Moctezuma, sus zoológicos, sus jardines. Pero a la llegada de los españoles expulsan a los indígenas de tierra firme y les dan el agua, y ellos hacen chinampas. Entonces aquí vemos, todas son chinampas, son esta especie de isletas que tenían una casita pequeña, y luego cultivaban ahí sus almácigos, y ya cuando la planta crecía la pasaban a tierra firme, a la chinampa de tierra firme. Y veamos aquí, este es otro, es el de Porcaqui, donde vemos todas las chinampas, que había puentecitos entre ellos, ¿no?, aquí alrededor. Y menciona Clavijero y Diego Durán que cuando un chinampero que está aquí tiene problemas con un vecino, a este llega su compadre, lo agarra aquí y se lo lleva para otro lado. Y entonces se movían por todas partes estas chinampas. Y los españoles, como ya tenían el catastro, ya cobraban los impuestos y además no los podían controlar, les plantaron a las chinampas aguajotes, Salizón Plandiana, que es el dios Tezcatlipoca, dios de la guerra, espejo humeante, y fijan las chinampas. Bien, todavía esta era la visión de principios del siglo XX de esta zona, los grandes canales que los españoles le llamaban camellones, y cementeras, ellos le decían que eran las cementeras, y el aguajote. Realmente, cuando se declara Patrimonio Mundial en 1987,
el 100% de las chinampas productivas hoy día permanece solo el 20%. Y es una técnica prehispánica. Este es un grabado raro de Tezosomoc le pide a Camapistli, rey de Tenochtitlan, de que le pide un tributo, de que tiene que venir una balsa con plantas de maíz, con 2 patos reales, que en el camino pongan sus huevos y lleguen los patitos, ahuejotes, árboles de agua como el ahuehuete, el ahuejote, y verduras, y que se lo llevaran hasta Tezosomoc, hasta Azcapotzalco, y se lo llevan en una balsa. Entonces ellos indican que veían que no era posible que hicieran esto, y ya el tributo lo acepta y no ataca a México Tenochtitlan. Pero aquí surge la parte de lo que son las chinampas, ¿no? Bien, estas son unas interpretaciones mías de algunos descripciones antiguas de cómo hacer las chinampas. Esta era la chinampa fija, que estaba en un banco ya, y de aquí iban rellenando con diferentes tipos de suelo, de lodo y planta acuática, y lo fijaban con tablaestacados y después, bueno, el aguajote. Aquí vemos este es Dos Cali Flor, es la fundación de Gran Tenochtitlán, y vemos aquí el símbolo de agua. Y en este es el Códice Tlatelolco, que es una ilustración que me encontré en el Museo de Antropología. 4 Cali y 4 casas, los chalchihuites, que significan precioso, y el agua, y cómo empuja la chinampa, ¿no? Este es Tlatelolco, es el plano de Maguey, y donde vemos que Tlatelolco todavía grandes canales y acequias, y los señores que cuidaban toda la parte de las chinampas ahí mismo. Son croquis del siglo XVI. Las casas del siglo XVI, un gran patio, el pórtico y las habitaciones alrededor con su patio. Este es el clavijero, aquí dice Ortigalillanti, huertos flotantes que iban por doquier en todo este sitio de la zona de chinampas. Estas eran las chinampas movibles, que se movían de un lado a otro, hacían nuevamente una cama de varas y madera, y después diferentes lodos, vegetación acuática, y esta producía 4 cosechas al año. Este es rarísimo, también está en el Museo de Antropología, este grabado del siglo XVI, XVII. Veamos estos tipos de embarcaciones, y los personajes están como egipcios, ¿no? Y van trasladando sus chinampas. Este es fantástico, es Ciudad de México, pero realmente están evocando lo que es Plaza San Marcos, en Venecia. Pero veamos las casitas con sus almácigos y sus huertas, la gente con sus plantas. Ya prácticamente siglo XIX, la ciudad se encuentra completamente en tierra firme. Porfirio Díaz corta el canal de la Viga, y bueno, empieza ya no a haber comunicación entre Xochimilco y Ciudad de México. Y Xochimilco actualmente está alimentada su agua por el planta de tratamiento del Cerro de la Estrella, o sea, con aguas tratadas, aguas grises. Antes eran manantiales, estos manantiales los entubaron, los mandaron a Ciudad de México, y se quedó sin agua Xochimilco. Anteriormente, bueno, de que estuviera la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella, era con aguas negras, cultivaban todo esto, había muchas enfermedades. Ahora, por fortuna, está la planta de tratamiento, pero es un paisaje que está agonizando, es un paisaje que muere, es el único vestigio, es el último relicto de la cultura mexica azteca, ¿no? Que está por desaparecer. La UNESCO ha tenido mucha atención, ha enviado recursos para hacer un plan de manejo. Primero se lo robaron, y luego hicieron una cosa atroz, que lo hicieron turístico. Que aquí nosotros lo que proponemos, lo mismo que en Cinque Terre, es que vuelva a ser negocio en la agricultura lacustre. Y si hacemos una planta de denominación de Xochimilco, pues eso ya tiene un valor intrínseco. Ahora van ustedes a Xochimilco, encuentran planta china en vez de la planta de las chinampas. Las chinampas se han abandonado completamente. Se ha hecho muchísima mención de que este patrimonio podría pasar a la lista en riesgo, pero el país es el que debe estar de acuerdo para que pase a la lista en riesgo. Y yo creo que sería óptimo que Xochimilco pase a la lista en riesgo, porque hay mayor atención internacional y podríamos tener más recursos. El problema de Xochimilco es que las delegaciones duran 3 años, y los delegados, el primer año medio se enteran, el segundo año pues hacen negocios, y el tercero pues ya se van.
bueno, antes de terminar se van de diputados o cosas así, y no importa los chinamperos, no importa el paisaje, el gobierno central tampoco le interesa, el gobierno federal menos aún. Entonces este sí es una atención importante, que el único paisaje que todavía podemos evocar en la época de México Tenochtitlan está por desaparecer. Bueno, esto es lo que yo quería comentarles un tanto, esta dinámica que se lleva la UNESCO sobre los paisajes culturales. Y bueno, les agradezco mucho su atención, y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto puedo responder. Eran nuevamente agrícola lacustre, esto podría salvaguardar las chinampas, porque ahora las chinampas es un área de especulación, porque entre los vecinos empiezan, o los partidos políticos que van, invaden zonas patrimoniales como esta, cierran los canales, y al cerrar los canales ya es uso urbano, y los empiezan a vender como terreno para casas, ¿no? Pero eso no debe permitir el programa de desarrollo urbano. Ahora, para todo este tipo de paisajes, lo que sí es bien importante es que debe haber un instrumento nuevo de tutela, que son los planes paisajísticos. El plan paisajístico debe tener cabida en la Ley General de Asentamientos Humanos, por ejemplo. En México, Felipe Leal actualizó la Ley de Desarrollo Urbano de 2011 e introdujo el concepto de paisaje histórico y paisaje urbano histórico. Entonces el reglamento nos podría dar la posibilidad de crear un nuevo instrumento, que son los planes paisajísticos. En Europa se están haciendo planes paisajísticos, que es el plan más importante para el ordenamiento y la armonización del territorio, y después del plan paisajístico vienen los programas de desarrollo urbano, planes parciales, plan del color, plan del verde, pero el que rige es el plan paisajístico. Yo creo que la tendencia debe ir para allá, de tutelar todo el territorio, ¿no? En primera instancia. Lo segundo, no conozco, digamos, esta situación del trópico y cómo está todo el territorio. Siempre es muy complejo elaborar un dossier o un expediente para la UNESCO, y debe haber gente experta en cada una de las áreas. Siempre se conjuga una comisión, sobre todo a través del amparo gubernamental o de una ONG, un organismo no gubernamental, en la cual esta comisión empieza a elaborar este dossier, este documento, pero se debe comprobar cuáles son sus valores universales. En primera instancia, ¿por qué se propone la declaratoria? Y si ese país reconoce a ese sitio como patrimonio propio, entonces la UNESCO le da cabida. En primera instancia, lo que tiene que hacer es que el gobierno del Estado, o sea, pueda declarar esa zona como patrimonio, ¿no? Un patrimonio intangible, o un paisaje cultural, o un paisaje mixto. Pero el gobierno de Sinaloa es el primero que tiene que tutelar. Después, mandarlo al gobierno federal para que se incluya en la lista preliminar de patrimonio mundial. Y después elaborar el dossier, el documento que les decía, con diferentes expertos, y este experto, sobre todo, tienen que comprobar cuál es su valor universal. Por ejemplo, en el paisaje agavero, Sudáfrica dice: nosotros también producimos tequila. Se llevaron el agave tequilano Weber en el siglo XIX y están haciendo tequila. Y los chinos, bueno, también, los chinos, nada más que se queda uno ciego, ¿no? Tequila, pero decía Sudáfrica que no, ellos tienen también tequila, ¿no? Pero México comprobó que, con toda la documentación histórica, que realmente el vino de tequila es prehispánico, básicamente, no era destilado, era pulque. Y bueno, Sudáfrica ya quedó ahí. México quería declarar patrimonio intangible la comida del maíz, y mandó la propuesta, y se rechazó, porque Guatemala también tiene maíz, Salvador tiene maíz, y Honduras tiene maíz. Y dice: no, no es México el único, nosotros también, entonces se retira. Pero México manda la candidatura ahora como la cocina mexicana, no gastronomía mexicana, y se declara patrimonio mundial. En lo del mariachi, pues nadie tiene mariachi en el mundo, entonces se declaró patrimonio mundial. Entonces, declarar la banda, ¿no? Sí, la banda puede ser. Sí, y entonces se comprueba el valor universal que no hay en otra parte del mundo. Y la otra más complicada es la autenticidad del bien y la integridad del bien, desde el punto de vista de cuándo surge. Entonces, esa autenticidad e integridad hay que comprobar. Y después un plan de manejo, y este plan de manejo debe estar avalado por las autoridades federales, estatales, municipales y la ciudadanía, para que realmente se pueda
se pueda salvaguardar ese patrimonio. Entonces es algo complejo. Pero la visión que tiene uno de cada sitio, si puede ser factible o no. A mí me invitó Francisco López a elaborar el expediente del acueducto del Padre de Tembleque para la lista preliminar. Pero nosotros lo enmarcamos como paisaje cultural, no nada más el acueducto y sus piedras, sino también todo su entorno, su paisaje. Y se acaba de declarar el año pasado, pero no se declaró como paisaje cultural, sino como patrimonio cultural, porque hubo algunos intereses que se trastocaron y que nada más está declarado el puro acueducto y no su paisaje. Ese es un gran problema. Se encuentra entre el Estado de México y el Estado de Hidalgo, cerca de Actopan. No, Actopan no, Acol, no, bueno, adelante de Acolman, adelante de Teotihuacán, está este otro pueblo, bueno, ahorita, pero está entre el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Pero el gran problema de ahí es que el alcalde de este pueblo, que no me acuerdo ahorita su nombre, se declaró patrimonio mundial e inmediatamente mandó a hacer un proyecto. Quiere hacer hoteles a un lado del acueducto, vivienda, una feria y todo eso. Entonces hay un riesgo. Entonces ahí, si no se declaró en su entorno, pues es todo otro problema, aunque está en el área de amortiguamiento. Entonces son muchas aristas. Nosotros propusimos también el árbol de Tul, un árbol que es único en el mundo, que está en un pueblo, o sea, no está en una montaña, está en un pueblo. Los cronitas le otorgan 2200 años a este árbol. Ya cuando llegaron los españoles, hablaban los españoles en el siglo XVI del gigante de la naturaleza, en el siglo XVI. Pero no ha habido voluntad del gobierno de Oaxaca para poder empujar. Ya está en la lista preliminar, se puede hacer muy fácil el expediente ahí. No hay otro árbol de esas connotaciones. Están las secuoyas en Estados Unidos, pero no están ligadas a la cultura. O un baobab, creo que en África, por ahí. Pero el árbol de Tul nunca se ha declarado un árbol paisaje cultural en el mundo. Entonces sería el primero. Y ese no tendría mucho problema. Pero Oaxaca es como el quesillo, ¿no? Está el queso Oaxaca, está siempre enredado. Le faltó lo malo de las labradas, no sé. De la labrada, no conozco el sitio, me lamento no conocerlo, pero yo creo que ahí seguramente está catalogado por el Instituto de Antropología e Historia y que esté como patrimonio arqueológico, ¿no? Y la labrada, bueno, habría que ver qué valores tiene universales que no existan en otra parte del mundo, porque ya no es México, sino en el mundo, ¿no? El café, por ejemplo, esta parte, hay otras partes de café, pero no como este territorio, este labrado de montañas impresionante, y que su pueblo está íntegro y que toda la gente forma parte de él. Y bueno, Río de Janeiro, los carioca, ¿no? O sea, ese paisaje es único en el mundo, ¿no? Y se declara no por su patrimonio cultural, sino por el paisaje. Entonces habrá que ver la singularidad de ello, de por qué es diferente de otros. Conocerlo, conozco las zonas arqueológicas de Mojarras, y por lo que nos has mencionado, reunía algunas características para hacer un paisaje cultural que no todas. Sí es único en el sentido de su ubicación y su ocupación en los asentamientos humanos de 20 nacionales. Hay asentamiento probado por estaciones arqueológicas de cerca de 1000 a.C. Sí. Sí, pero quizá yo creo que tú podrías entrar hay un sitio en internet que tiene mucha fotografía. El entorno, pues, no, quién sabe qué valor pueda tener. Bueno, yo soy Sara Itigrado, trabajo para INA. Ya hemos trabajado en la meseta de Cacaxtla. La meseta de Cacaxtla es una reserva natural donde entran las labradas que ya se declaró sitio. Sí, igual que Tlaxcala. Sí. Sí, o sea, hay un vínculo comprobado, ¿no?, con investigación arqueológica, histórica, etcétera. También con la gastronomía, o sea, en las labradas, que es un
es un terreno donde hay montículos de petrograbados, ¿no? Y que bueno, la gran mayoría se han perdido, pero sí hay vestigios muy importantes. Hay cerámica de asentamientos seminómadas, ¿no? Y pues cuatro grupos están comprobados en el sur de Sinaloa y que también tiene vínculo con Nayarit. La gastronomía pues es la que ahorita se explota, ¿no? O sea, en Mazatlán, que es el camarón, el ostión. Desde aquel entonces pues el Labradas era un punto de encuentro pues de comida, de conocerse entre estos grupos prehispánicos, y obviamente hay la langosta, el ostión, el camarón era parte de la gastronomía, además de esta planta que es rica en vitamina C, que es como agave, pero que usaban para evitar el escorbuto, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero tiene varios atributos, digamos, pero ahí tendríamos que ver como un ejemplo o ver cómo se arma el dossier, si fuera el caso, pero más allá que llegue a la preliminar, pues es la voluntad política. O sea, se tendría que hacer primero una ONG realmente por expertos, ¿no? Porque en el INAH, en Sinaloa, somos muy pocas personas las que realmente nos interesamos o que tenemos la intención, o sea, más bien es de la ciudadanía. Sí, ahí les hago una propuesta indecorosa, ¿no? Que la Facultad de Arquitectura, el mismo Colegio de Sinaloa, el Instituto, puede hacer la propuesta de la inscripción a la lista indicativa. No es tan complejo. No. Nada más es hablar con Pancho López, Francisco López, está en el INAH, Patrimonio Mundial, para que se inscriba en la lista preliminar, y ya después, cuando se vaya a UNESCO, ahí tiene que empujar el señor gobernador o quien sea quien vaya a estar para que se vaya en la lista y que vaya adelante. Y en ese sentido, bueno, sería un paisaje relicto, o sea, dentro de las categorías de paisaje mundial, sería un paisaje relicto, ¿no? Y un paisaje relicto que habría que comprobar muy bien la autenticidad, la integridad, y para eso se puede hacer un aspecto colegiado, y las universidades son muy importantes, ¿no? La universidad puede apoyar muchísimo, los estudiantes, para ellos sería fantástico también una experiencia de este nivel. Y bueno, si está el Instituto de Antropología e Historia, pues ya lo hicieron, ¿no? Bueno, yo soy restauradora y habría que incluirse también a los arqueólogos que están investigando, que ellos encantados, pero sí se tendría que conformar, o sea, formalizar de alguna manera. Y no sé, tal vez sería ver las características del dossier y ver qué puntos podríamos... Sí, incluso en internet, la página de la UNESCO, encuentran el dossier, o sea que lo que sea es complejo. Sí. Y además el lenguaje que maneja UNESCO es un poco retorcido y todo, pero yo creo que con buena voluntad y con pasión y cariño sí se pueden hacer las cosas. Y sobre todo que el Estado reconozca ese patrimonio, porque si el Estado lo reconoce la Federación, entonces la UNESCO dice, bueno, pero si se manda a un sitio en que el gobierno no tiene interés, no lo salvaguarda, la UNESCO ni siquiera lo toma en consideración. Ya me acordé, es del Cerro de Tecajete a Otumba, el acueducto. El Cerro de Tecajete a Otumba. Buenos días. Yo quiero comentar que estuve en una conferencia y ahí escuché un dato que ahorita me vino a la memoria, de que vivió aquí en Sinaloa, porque no era de aquí, un doctor de apellido León, y está registrado como el primer catedrático que tuvo la Universidad Autónoma de Sinaloa en Culiacán. Y él fue también la primera persona que registró la flora y la fauna de Sinaloa. Entonces en algún lugar debe estar archivado esos datos. ¿Cómo se llama la persona? El doctor León, pero no me acuerdo del nombre, pero era doctor en medicina, ¿no? Y fue el primer catedrático registrado en la universidad. Yo tengo por ahí... Bueno, el Colegio de Sinaloa tiene que publicar un atlas de flora y fauna. Pero bueno, yo lo que menciono que él fue la primera persona que registró la flora y la fauna aquí en Sinaloa. Vamos a ver que recuperar todos esos documentos. Sí, por ejemplo, habría que buscar, ¿verdad? Si no, yo me pudiera comunicar con algunas personas que tienen más acceso a esos datos, porque ahí en esa conferencia dijeron que estaban en posesión de alguien esos documentos. Sí,
Sí, sobre todo los expedicionarios que siempre tenían esta curiosidad por la planta nativa de México. Creo que la primera expedición que se hizo en el siglo XVI por Francisco Hernández, después Vicente Cervantes, siglo XVIII, y así. Y pues lo felicito, muy interesante su plática, le doy las gracias. Gracias. Sí, por ejemplo, ahora que venía del colegio, bueno, de Culiacán, la vegetación que viene uno para acá, les comentaba, pura tabebulla rosa y tabebulla crisanta. O sea, es un patrimonio arbóreo fantástico. Pero mi decepción es llegando a Mazatlán, ficus, y luego coco plumoso. Yo creo que ahí la Facultad de Arquitectura tiene que intervenir muchísimo, que los arquitectos que salen. Le Corbusier en los CIAM, años 30, decía que el arquitecto que construye tiene que por lo menos sembrar un árbol por cada edificio que haga, ¿no? Entonces, que los que intervengan en la arquitectura pues realmente vean la naturaleza. Tienen unos pocos kilómetros fuera una arquitectura bellísima, incluso tienen columnares. Y llega uno aquí, y bueno, esa planta, el ficus es el árbol nacional de Tailandia. Entonces, ¿qué tiene que ser Mazatlán? En México también hay, o sea, un montón. Bueno, Mazatlán se cuesta aparte, ¿no? Fíjese que somos diferentes. Y modifican el paisaje como lo hablábamos, ¿no? Van a tener problemas porque van en contra de contra natura. Van contra natura. Lo que pasa es que mira, Mazatlán fue de que se fundado por extranjeros, la colonia. Había tailandeses, filipinos. Por eso el ficus. Ahí viene todo ese desorden. No, pero eso Bueno, pero no. Tiene que ver, porque el centro histórico es totalmente de influencia europea, aunque tropical, pues, o sea, la banda de música llega de Europa, el carnaval llega de Europa. Pero se puede remediar, que bueno que eso se llamaba a la universidad, que también es mucha la flora y la fauna, y bueno, pues yo ya no pregunto más. El nombre regional para que estaba mencionando es Amapa. Amapa. Es un árbol bellísimo, Amapa. En Culiacán la decisión de sembrarlo en el centro histórico es reciente. No, pues en unos 5 o 6 años Culiacán va a ser bellísimo, porque en estas épocas se va a poner todo de color rosa y amarillo. Ya empezó este año, las que fueron sembradas, pero esa planta que usted mencionaba, clavellina, yo en mi infancia y adolescencia yo lo veía aquí en Mazatlán y tengo muchos años que no la veo. No, pues está desapareciendo. Yo nomás vi uno en Culiacán, bueno, no conocí Culiacán, pero nomás vi uno. Dije, bueno, hasta la fotografía, dije, eso es un relicto ahí de la naturaleza. En Espinapa hay todavía, aquí al sur. Sí, hay muchísimo, pero sí. La sierra no conífera, sino de entrada, digamos, como en esta parte, pero hay Amapa, hay árboles muy bellos. Realmente tenemos todo, ¿no? Hay que reubicarlo. Sí, les comentaba ayer, también allá en Culiacán, Luis Barragán, Pritzker de arquitectura, un ingeniero muy connotado que hizo arquitectura importante en México, único galardonado con el Pritzker de México, y él hizo la Casa Prieto en el Pedregal de San Ángel, que era un empresario también Barragán, ¿no? Sabía que el señor Prieto era el presidente de una de las cámaras, Canaco, no sé, y él sabía muy bien que si quedaba bien con él, pues igual todos los empresarios y los industriales iban a comprarle, ¿no? Entonces iba cada 15 días a la Casa Prieto, atrás plantó un colorín, no sé acá cómo le digan al colorín, ¿no? También, bueno, está el colorín y está la fachada, entonces iba cada 15 días a torcer el árbol, y lo torcía y él veía, era su fachada, el árbol era la fachada de la casa, y si se moría ese árbol, pues ya la casa ya no tenía ese atractivo estético, ¿no? Pero él iba y torcía el árbol, y quedó el árbol todo torturado, ¿no? Pero él quería esa arquitectura. Y lo mismo Carlos Scarpa, la capilla Brioni, él sembró un cupresus sempervirens enfrente de la capilla y una puerta nada más, y el árbol es la fachada de la casa. Y además cuando uno planta como arquitecto en la ciudad árboles, hace otra fachada, es distinta la fachada, ¿no? A la arquitectura. Y el árbol no se puede ver como adorno urbano, sino como calidad de vida, porque son fábricas de agua, fábricas de oxígeno, y limpian el ambiente
y además nos dan perfume y son bonitos. Entonces, ¿qué más queremos de los árboles, ¿no? Y sobre todo el árbol nativo, el árbol endémico, que es lo fundamental que estamos perdiendo en todas las ciudades, ¿no? Ahora, la inserción del coco plumoso es realmente atroz, una palma de Madagascar que se está inundando el país de esta palma, ¿no? En fin, yo creo que recuperar nuestra fauna nativa es lo más importante porque tiene relación con nuestra cultura. Como decía la señora, nosotros intervenimos en Culhuacán, siglo XVI, Ciudad de México, el poco del siglo XVI que hay en la ciudad, porque en 1627 hubo una inundación que duró casi 4 años y acabó con toda la arquitectura del XVI. Y en Culhuacán el arquitecto que intervino en los años 90 plantó casi 300 eucaliptos. Entonces destruyó completamente todo el paisaje. Y nosotros tumbamos todos los eucaliptos, ¿no? Se enojó este arquitecto connotado y la gente estaba molesta porque decían cómo es posible que estén tirando árboles, ¿no? Porque no saben el problema que trae el eucalipto. Pero cuando vieron llegar los ahuehuetes, los ahuejotes, los Salix bonplandiana, en fin, todos los árboles de la región, entonces empezaron a acordarse que eran árboles cuando ellos vivían en Iztapalapa de antiguos, que tienen referencia con ellos. Entonces después nos ayudaron a plantarlos y tumbamos todos los eucaliptos. Y ahora es un vergel de Culhuacán, ¿no? Con sus árboles nativos. Aquí se dio un caso en el centro histórico, estaba lleno de ficus. Y empezó a levantar las banquetas, tumba drenajes, y cuando lo quisieron quitar, pues fue una historia. Y los plantaron ya por otros árboles, o sea, es buena la recomendación. Por ejemplo, ahí en Culiacán, en el hotel donde estaban, en San Marcos, creo que 2 calles al oriente, no recuerdo las calles, hay unos ficus. Y anoche que andaba caminando por ahí, hay unas ceibas en un parque, bien bonitas las ceibas, y no se escuchan tantos pájaros, ¿no? Pero cuando fui a la parte donde estaban los picos, era una boruquera, nosotros le llamamos cahuiches, unos pájaros negros feos. ¿Cómo? Charates. Pero una boruquera y eso, pero son una plaga. Y los trae los ficus. Y la ceiba no. Y la ceiba tenía unas bolas así como de algodón de ahorita de sus semillas. Pero era característico, se iba caminando una boruquera de esos pájaros y que me doy la vuelta, son ficus, todos los pájaros ahí. Y los otros, ¿no? Algunas de las fotos antiguas, alguna de su flora eran los pinos, increíblemente los pinos. La colonia de los Pinitos era porque estaba llena de pinos. Vemos las fotos del cerro de San Pedro Pacífico, estaba lleno de pinos, increíblemente, ¿verdad? Las plazas, a nivel de mar, las plazas, la plazuela de los Leones, tengo fotos antiguas llenas de pinos, era parte de su flora. Lo que pasó es que como la fundación de Mazatlán realmente es en el 19, entonces mucho de la arquitectura es muy